Y yo fui violada por un cura a la edad de 7 años y no quiero, yo, Julia Mercedes, no quiero un niño violado más en ese país, ni en ninguna parte del mundo. Si sirve de algo mi vida, lo voy a poner en claro, y me metí a la catedral hasta el altar a decirle a Norberto Rivera que entregara a su primo, porque su primo fue el que violó a estos niños, se llama Nicolás Aguilar Rivera. A los pocos meses corren a Carmen Aristegui del Canal 40 por denunciar a otro cura mexicano llamado Marcial Maciel. Este maldito sacerdote violó a más de 3,000 niños, incluyendo a sus propios hijos. La gente antes era más ignorante que ahora. Ahora dejan que les violen a los niños por pendejos. Ya no es por ignorancia, es por fanatismo. No estamos en contra de la religión ni en contra de la fe. Estamos en contra de los delincuentes que se escudan en ella. Y aparte de dañar profundamente a los niños, comercian con nuestra necesidad espiritual. Porque el que nos cobran los sacramentos es haber hecho del altar un banco. Y no lo podemos seguir permitiendo ya. Porque Jesucristo jamás cobró. Y Jesucristo trabajaba. Critican a los homosexuales y la mayoría de los curas son homosexuales. Ellos dicen que están a favor de la vida. ¿Cómo pueden estar a favor de la vida cuando el Vaticano es el dueño de la fábrica de armas Pietro Beretta? La gente no lo sabe porque se la viven educándose con la Rosa de Guadalupe y con cada quien su santo. Si la gente leyera los libros, se daría cuenta también que los sacramentos, el bautismo, la confirmación, la comunión y el matrimonio y hasta la extrema unción son amarres. Y nos meten al santo Juan Pablo II y lo van a hacer santo en estos días. Pues que le pongan su nombre, el santo de los violadores, porque él fue protector de todos los violadores a nivel mundial. En esta lucha que yo llevo en contra del clero católico pederasta más que nada, Norberto Rivera Carrera en el 2007, en octubre, me aventó con su camioneta blindada y me dejó paralítica. Tengo una placa en la espalda de 50 centímetros que es la que me sostiene de pie. Cuando yo empecé a caminar, volví a regresar a catedral y le dije, aquí estoy. Vas a entregar a los curas pederastas, porque al que viola y asesina, Norpuerco lo persina. Entonces me dijo el cura José de la Luz Carrasco Pérez que me iban a dar donde más me doliera si no le paraba mi desmadre en contra de la iglesia. Como seguí de pie, al tercer día de esa amenaza, mi hijo sufrió un accidente. Mi hijo está muerto ahora. José de la Luz Carrasco Pérez, que es párroco de una iglesia de la Divina Providencia, ahí por Calzada del Hueso, vino y me dijo, pinche bruja hereje, hija de tu puta madre, tú no entiendes. Te vamos a cortar la cabeza y la vamos a herir. Así que ahorita estoy con una amenaza de muerte encima de mi persona por tener el valor de denunciar los abusos y las corrupciones del clero católico. ¿Qué hacen con el dinero que le piden al pueblo de México? Mandarlo al Vaticano. ¿Por qué tenemos nosotros los mexicanos que mantener a un Estado extranjero? Cuando en nuestro país hay miles de gentes que están muriendo de hambre, que están enfermos, que necesitan de ese apoyo económico y nadie se los da. Mi manifestación es por eso y no tengo miedo de perder la vida, porque lo que yo estoy haciendo es una lucha justa y es una lucha por amor. Yo estoy exponiendo mi vida por los demás porque yo ya no tengo nada que pelear, o sea, a mí ya me desgraciaron mi existencia. En abril de 2010, Roger Bangelow, exobispo de la ciudad Brujas, reveló que en varias oportunidades manoseó a uno de sus sobrinos cuando el pequeño tenía 13 años. El ex religioso ha reaparecido en una entrevista y ha señalado que no abusó de uno, sino de 2 de sus sobrinos. Lo que ha indignado a los belgas es que Bangelow dice que era como un juego, sin malicia, y que a ellos, los niños, les gustaba. Fue uno de los sacerdotes más influyentes del siglo XX, creador de una poderosa congregación religiosa, los Legionarios de Cristo. Baja los pantalones, los calzoncillos y empieza a manipularme. Marcial Maciel ocultaba un lado oscuro. Me levanté llorando y me salí, aunque él me insistía en que me quedara. Además de abusos sexuales a menores, los exseminaristas denunciantes describen la drogadicción del sacerdote. ¿Lo vio pinchándose? Oh, yo lo pinchaba muchas veces. Durante años fueron obligados a callar. Siendo niños, todos ellos son entregados a la tutela y confianza del padre Maciel. Pero sufren, confiesan soportar padecimientos que su guía espiritual les hace vivir en el más absoluto silencio.
acusan abusos sexuales en su infancia o juventud, siendo novicios o seminaristas de la Congregación Legionarios de Cristo. Sus recuerdos son escenas sacrílegas que contribuyen a sellar la sanción vaticana al sacerdote fundador de una de las instituciones religiosas que alcanza mayor poder durante el pontificado de Juan Pablo II. El Santo Padre lo llamó querido Padre Maciel y su congregación fue calificada entonces como el nuevo ejército del Papa. Deseo dar mi más cordial bienvenida a la numerosa peregrinación de los legionarios de Cristo, así como al Padre Marcial Maciel. Quien lleva esta cámara grabando es un indignado hombre que tiene la presunción de que su esposa lo engaña, pero no con cualquier persona, sino con un sacerdote. Llegó hasta la misma parroquia, pasó por todos los ambientes, hasta que descubrió al párroco en pleno acto sexual con su pareja. Sigue grabando escondido hasta que se decide irrumpir. El padre José Antonio Boitrón Solano y la señora Teodolinda Amaya Altamirano se sorprenden. El esposo engañado reprende no solo a la mujer, sino también al sacerdote. No es una trampa, no es una trampa. ¿Es una trampa? Hoy se fregó, padre. ¿Cómo va a llegar esto? Jamás. Si una trampa, esto que me he entendido, ahorita yo voy y denuncio. Ahorita me voy al sacerdote, que así está con mi mujer. ¿Cómo haciendo limpieza? A engañar a mis hijos que está haciendo limpieza. Alfonso, yo nomás simplemente cálmese. Pero ¿qué calmar? Me voy a calmar mi mujer con usted. Así es. Y todavía con un sacerdote. Así es. Yo reconozco, es mi falta, es una trampa en la que yo he caído. Las imágenes corresponden a septiembre de este año. La señora Teodolinda Amaya ha sido despedida de la parroquia después de 15 años de trabajo. Sostiene que era forzada a satisfacer los deseos del párroco desde hace un año. Él me dijo que me acosó sexualmente, ¿no? Y producto de ese acoso, tú estás saliendo embarazada. Sí, y yo quiero que reconozca él a mi hijo, ¿no? Tiene ahora 4 meses de embarazo. Le ha remitido una carta notarial al padre pidiéndole no solo el pago de su tiempo de servicio, sino que reconozca al hijo que lleva en el vientre. En la actualidad es muy difícil para los famosos portarse mal sin que el mundo entero lo sepa. Hay demasiados camarógrafos y reporteros esperando captar cualquier pequeño desliz. No tuve relaciones sexuales con esa mujer. En el pasado, aquellos que nos gobernaban no tenían ese problema. Estaban a salvo de los titulares y de las columnas de chismes. Hasta ahora. Porque en este programa la prensa moderna va a desenterrar los secretos de una de las familias más famosas de la historia. Del Papa, que resultó ser una mujer, y de la era papal más escandalosa de todos los tiempos. Este programa expondrá las vidas privadas de los hombres sagrados de Roma. Si alguna familia hubiese podido ser el centro de atención de la prensa moderna, esta tendría que haber sido la de los Borgia. Este apellido todavía es sinónimo de codicia, lujuria, traición y muerte. Por supuesto que las cámaras de televisión nunca los molestaron. Ningún titular comprometedor o ningún segmento de video incómodo detuvo su aberrante conducta. Y en una época en la que el poder de la Iglesia era absoluto, es difícil imaginar que una dinastía corrupta como la de los Borgia hubiese permitido una prensa libre. Los Borgia eran en realidad una familia española, y la sofisticada corte papal italiana los consideraba personas vulgares y malcriadas. A la cabeza de la familia se encontraba Rodrigo Borgia, el jefe, quien se encargó de fundar toda la dinastía familiar. Su tío era un obispo que, con el paso del tiempo, llegó a ser papa.
Rodrigo fue con él a Roma y se le dieron toda clase de honores y beneficios y, gracias a ello, llegó a ser el segundo cardenal más rico de su época. Rodrigo era el vicecanciller de la Santa Sede, lo cual significa que era el agente comercial y patrón de la iglesia, y estuvo en ese cargo durante 4 papados. Era una persona muy astuta y de hecho era muy buen administrador y de muchas maneras vivió una vida bastante austera. Rodrigo se convirtió en el Papa Alejandro VI en 1492, una vez que se aseguró el puesto a través de descarados sobornos y regalías. Además, el nuevo Papa tenía un refinado gusto por las mujeres, y a diferencia de otros líderes más recientes, Rodrigo no veía una buena razón para dejar que sus responsabilidades le hicieran reprimir sus gustos. Además de que estaba muy interesado en las mujeres, había algo en Rodrigo que lo hacía muy atractivo, y si tuviera suficiente tiempo les podría mencionar una larga lista de sus amantes, tanto breves como de muchos años. Se puede decir que tenía un insaciable apetito sexual. El papado, en particular, siempre ha sido un territorio masculino. Todos y cada uno de los papas, buenos o malos, honestos o corruptos, siempre han sido hombres. Un papa mujer, aún, es inimaginable. ¿Será eso cierto? ¿Acaso pudo ser posible que una mujer papa haya regido a sus seguidores sin que se dieran cuenta de que no era hombre? ¿Cómo reaccionaría la prensa moderna si una historia como esa llegara a sus oídos? Por todos los cielos, el Papa es una dama. Roma, a mediados del siglo IX, no era la magnífica ciudad de mármol de la época clásica, ni la Roma del Renacimiento con sus hermosos palacios e iglesias. En ese periodo de la historia, la ciudad estaba en retroceso. Lo único resaltante que tenía es que era el hogar del Papa, lo que la hacía el centro espiritual del cristianismo. Transcurría el año 857. A través de las calles de Roma se desplazaba una procesión y a la cabeza estaba el mismísimo Santo Padre, el Papa Juan. Era un extraño momento de gloriosa ostentación en una época oscura. Pero de repente el Papa detuvo su paso y se cayó al suelo. Sus asistentes corrieron a ayudarlo y se horrorizaron de ver al Supremo Pontífice llorando y gritando mientras agonizaba. Se solicitó la presencia de un médico. Había pánico y confusión. El Papa lanzó un grito aterrador. Enseguida las empedradas calles se cubrieron de sangre. Acelerada y cuidadosamente se le retiró el hábito al Papa. Un gran silencio producto del choque se apoderó de la escena. Fue interrumpido por el llanto de un bebé. El Papa acababa de dar a luz en las calles de Roma. En la actualidad, esas fotografías se hubiesen vendido por una inmensa cantidad. Por favor, otra fotografía, solo una más. Santa Madre, el Papa da a luz. Esta es entonces la historia del Papa Juan, quien resultó ser la papisa Juana, una mujer que hizo el trabajo de un hombre en un mundo masculino. Juana siguió siendo una figura controversial en la historia de la religión mucho después del siglo IX. Aún se debatía sobre Juana durante la época de la Reforma, cuando los protestantes se separaron de Roma. Los protestantes acusaban a sus oponentes religiosos de querer borrar a Juana de la historia católica. Por su parte, Roma rechazó toda la historia y alegó que era una gran mentira ideada por los protestantes heréticos para burlarse de la Iglesia católica y desacreditarla. La prensa se ha divertido con los hombres de hábito que se han separado del buen camino con titulares tales como El vicario y la mujerzuela, escándalo sexual del obispo alegre, la Iglesia en crisis sexual. Hace muchos años nadie tenía que preocuparse por esta clase de titulares vergonzosos, por lo que la fachada del papado algunas veces escondía vidas privadas que eran corruptas y embarazosas. Algunas veces la corrupción permanecía a lo largo de varios papados. Uno de los periodos de peor fama fue el que se conoció como el reinado de las prostitutas. La edad de la pornocracia había comenzado. Y
por supuesto que no hubo una campaña mediática para hacerlo cambiar. No hubo un debate televisado, ni la ayuda de los directores de diarios que estuviesen decididos a acabar con la corrupción. Nada de eso. Desafortunadamente, había otro hijo, Alberico, quien estaba menos que encantado de ver a su medio hermano ocupar el más alto cargo de la iglesia. Alberico había heredado todas las encantadoras características familiares. Era ambicioso, codicioso, sediento de poder, desagradable e increíblemente despiadado. En verdad no era la clase de persona que conviniera tener de enemigo. Matar a su propia madre y encarcelar a su medio hermano eran tareas cotidianas, por supuesto, para aquellos que hacían el trabajo de Dios durante el reinado de las prostitutas. Alberico sencillamente se encargaba de los asuntos familiares. Y con Marozia muerta y el Papa en prisión, las cosas parecían andar bien. Para que quedara completamente claro quién estaba al mando, Alberico se autoproclamó príncipe de Roma y senador de todos los romanos. ¿Quién dijo que el crimen no paga? Alberico luego se dignó liberar a su medio hermano, pero solo para obligarlo a que fuese su esclavo personal. Para el antiguo papa, que había conocido lo mejor de la vida, era algo muy difícil de aceptar. Finalmente murió en la bancarrota 3 años más tarde. El reinado de las prostitutas llegó a su final con el hijo de Alberico, Octavio, quien se convirtió en el Papa Juan XII a mediados del siglo X. Pero Octavio resultó ser tan moral, financiera y políticamente corrupto que sus fieles incluso realizaron un sínodo para deshacerse de él. Y han podido ahorrarse la molestia. Su santidad murió en la cama de alguien más, por supuesto, pero de cualquier forma, en una cama. Al parecer, el enfurecido esposo que lo mató con un martillo no estaba dispuesto a compartir su esposa, ni siquiera con el Santo Padre. Fondos de la iglesia fueran secularizados. Otra de sus ideas fue la de hacer que los sacerdotes fueran célibes, ya que no era posible tener hijos al practicar el celibato. Con eso se rompía la sucesión continua, evitando la tradición de heredar el poder de padre a hijo. Eso se acababa con el celibato. ¿Papas célibes durante el reinado de las prostitutas? Eso sí que hubiese sido publicado en los titulares.